estamos aquí en este espacio presidiendo este evento las y los constituyentes de esta ciudad, las y los constituyentes del pueblo de la Ciudad de México. Vamos a iniciar solicitándole a Héctor Bonilla nos dé el saludo de bienvenida para este evento. Muchas gracias. Creo que soy el primero en el desorden del día, porque yo no sabía que iba a tomar la palabra, pero lo hago con mucho gusto y de una manera espontánea, simplemente para decirles que es imprescindible la participación popular, en el mejor sentido de la palabra, en incidir en la conformación de las leyes que nos deben regir. Hay un doloroso abismo, una fractura entre el quehacer político y la sociedad civil, y debemos luchar porque haya un entramado lógico, probo, para que caminemos juntos en realmente legislar, en proteger esencialmente a los ciudadanos, que somos los que constituimos el tejido social. Así que esta invitación yo la he aceptado de muy buen grado, sin pretender nunca un puesto político. El día que yo tenga un puesto político será depositado mi salario para una causa benéfica, como se los he hecho saber a quienes me lo han propuesto en un momento determinado. Pero no, por favor, que aprendan todos. como ciudadano tengo la obligación de vivir, de ejercer mi oficio y de participar, son politicón, en los problemas políticos que me atañen. Pues estamos de plácemes, esperemos que esta parte de la ciudadanía que realmente no está luchando por una tajada y una rebanada, gravitemos en la conformación de esta ley fundamental que se pretende tener. Muchas gracias. Gracias, nuestro muy estimado y respetado candidato constituyente, quien no conoce todo lo que has hecho en la vida, quien no sabe todo lo que nos has regalado y quien no está seguro de lo bien que nos representarás en este proceso del constituyente. Nos acompañan el día de hoy muchísimas personalidades. Yo quisiera destacar entre quienes voy viendo por aquí a mis compañeras y compañeros legisladores, tanto locales como federales, que se encuentran aquí en este espacio. Asimismo, bueno, veo por aquí a Anita, veo a Miguel Ángel, estoy viendo a Ariadna, veo a mi queridísima maestra, en fin, está con nosotros también Carlos Pellicer, Héctor Vasconcelos, John Ackerman, Gerardo de la Fuente, Francisco Pérez Arce, Benito Mirón, Héctor Díaz Polanco, Paco Ignacio Taibo II y Guillermo Zamora. A continuación vamos a escuchar en voz de una de las personalidades más sólidas en el ámbito del constitucionalismo de nuestro país. El maestro Jaime Cárdenas nos explicará por qué sí y por qué no, qué está pasando con esta convocatoria. Adelante, maestro. Gracias. Hoy es un día de fiesta. Es un día de fiesta para todas y para todos.
los integrantes y los militantes simpatizantes de Morena. Por eso me congratula, me da gusto estar aquí. Me decía Martí al inicio de esta reunión que habláramos de las contras. Él va a hablar de los pros del constituyente, es decir, de lo que se puede hacer, pero mi deber es el deber pues del abogado del diablo, y tengo que decirles a qué nos vamos a enfrentar. El escenario al que nos vamos a enfrentar en el constituyente, en el futuro constituyente de la Ciudad de México, no es un escenario fácil, no es un lecho de rosas. ¿Por qué no lo es? Bueno, porque es un constituyente que fue diseñado sobre todo por el PRI, por el PRD, con alguna participación del PAN, sembrado de minas, sembrado de trampas, sembrado de obstáculos y de retrocesos democráticos. Voy a mencionar algunos que ustedes ya saben. De los 100 diputados y diputadas constituyentes, 40 diputadas y diputados constituyentes serán designados. Son nominados, son de dedo, son designados a dedazo. 6 designará a dedazo Peña Nieto, 6 designará por dedazo el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Habrá 14 senadores y 14 diputados. ¿Por qué hicieron esta composición tan absurda? ¿Por qué no permitieron que el pueblo eligiese a las 100 y a los 100 diputados constituyentes? ¿Por qué vulnerar así la soberanía popular? Pues para darle fuerza indebida, sobre representación indebida a fuerzas políticas que en la Ciudad de México son el quinto lugar. El PRI, por ejemplo, es la quinta fuerza política en la Ciudad de México, pero con las diputadas y diputados constituyentes que tendrá por las designaciones de dedo, de Peña, y por los diputados que le corresponderán, y como tiene mayoría en diputados y en senadores, pues con ese número tendrá aproximadamente 20 diputados de regalo. Es una sobrerepresentación inadecuada, antidemocrática, elitista, contraria a la soberanía popular. Igual el PRD tendrá a los 6 designados por Mancera, más los diputados y senadores que les correspondan en este reparto de los 40. Aproximadamente tendrá 10 diputados o diputadas constituyentes el PRD de regalo. Esto es una violación clarísima, no solamente a los principios democráticos, sino una violación, decía yo hace un momento, al principio de soberanía popular, al artículo 39 que lo establece, al artículo 40 que indica el carácter representativo de los cargos de elección en el país, es decir, cualquier cargo de representación en los poderes públicos de la nación tiene que ser electo, porque así lo determina el artículo 40 y el artículo 41 de la Constitución. Este es un gran inconveniente. Vamos a hablar de otros inconvenientes. Por ejemplo, los ciudadanos. Los ciudadanos no son tomados en cuenta solamente para ir a votar el 5 de junio. Los ciudadanos en este diseño del PRI, del PRD y del PAN no pueden presentar iniciativas de texto constitucional, no pueden participar en la deliberación y no tienen derecho a aprobar el texto constitucional mediante referéndum. Igual pasa con los pueblos originarios que hay en la Ciudad de México y con las comunidades indígenas residentes. Si ustedes leen el texto de la reforma constitucional que se publicó el 29 de enero de este año, no hay una sola mención a los pueblos originarios en la ciudad, ni a las comunidades indígenas residentes en la ciudad. ¿Qué es lo que sí hay? Pues un monopolio indebido, desproporcionado, que tiene el jefe de gobierno de la Ciudad de México, al que se le confiere la facultad exclusiva de presentar la iniciativa
de texto constitucional ante la Asamblea Constituyente. Luego tenemos a un constituyente muy limitado. Hay un artículo en la reforma a la Constitución General de la República, el 122, el que se refiere a la Ciudad de México, que nos lleva al constituyente totalmente amarrados, restringidos. Dice, en Poder Judicial hagan esto, en Poder Legislativo hagan esto, en Poder Ejecutivo hagan esto, las alcaldías tendrán este tipo de autonomía, pero esta no. En la Ciudad de México, el jefe de gobierno es el que nombra al jefe de la policía y lo puede destituir. Los poderes federales tienen intervención en la Ciudad de México. No tenemos el estatus todavía de Estado de sui generis, porque, por ejemplo, la deuda de la ciudad la va a aprobar el Congreso de la Unión y el presidente de la República va a tener facultades para destituir al jefe de la policía en la Ciudad de México, entre otras facultades que se reservó la Federación. Pero a pesar de todo eso que he dicho, a pesar de todos los riesgos y todas las trampas que acordaron el PRI, el PRD y el PAN, Morena va con entusiasmo, porque a pesar de todos esos obstáculos, minas, terreno minado, y restricciones que he mencionado y otras que no he mencionado, hay márgenes de acción, hay márgenes para incorporar, por ejemplo, nuevos derechos humanos, de eso hablará el compañero Martí Batres, para establecer mecanismos de exigibilidad, de justiciabilidad de los derechos humanos. Hay márgenes para crear nuevas instituciones democráticas, para restringir los elementos autoritarios de esta reforma constitucional, para darle poder a los ciudadanos, para construir el poder de abajo hacia arriba. Hay muchas cosas que podemos hacer. Entonces, a pesar de estos obstáculos, yo les quiero decir que tenemos que participar como ciudadanos, como candidatos, y si los que lleguen a ser constituyentes, con todo el entusiasmo, porque somos una voz, no solamente, como dicen algunos, progresista, sino somos una voz cercana al pueblo de México, sensible a sus necesidades, preocupada por un México que sea solidario, por la redistribución de la riqueza, por la igualdad social. Por eso los invitamos a luchar, a participar, y para que este constituyente de la ciudad no constituya un retroceso enorme a nuestras aspiraciones democráticas y sociales, las nuestras y las de millones y millones de mexicanas y millones de mexicanos. Por eso vamos a participar. Sí se puede y sí lo vamos a lograr. Muchas gracias. Gracias al maestro Jaime Cárdenas, y por supuesto que sí se puede y sí lo vamos a lograr. Eso lo sabemos todas y todos quienes estamos aquí y quienes hemos andado caminando con la gente, escuchando a la gente. La exigencia de Morena tiene que ganar y nos tiene que representar. Y por eso el grupo redactor ha elaborado 100 razones para votar por Morena. Y vamos a escuchar con atención esas 100 razones. Las primeras 25 no las ilustrará el gran maestro don Bernardo Batis, para quien pido, como siempre, un fuerte aplauso. Muy bien, muchas gracias. 100 razones para votar por Morena. El primer capítulo se llama Naturaleza de la ciudad, principios y valores de la Constitución. Número 1. La Ciudad de México es una comunidad soberana, integrada por mujeres y hombres en lucha permanente por la realización plena de sus derechos civiles, políticos,
sociales, económicos, culturales y ambientales, que se agrupan en pueblos originarios, barrios, colonias, conjuntos habitacionales y conglomerados geográficos y sociales diversos. Es también la capital de los Estados Unidos mexicanos, sede de los poderes de la Unión, ciudad de todas y todos, y parte integrante del Pacto Federal. Es en incesante búsqueda por alcanzar derechos iguales a los estados que junto con ella conforman la federación. 2. La ciudad es un bien común colectivo. Todas las personas que habitan y transitan en ella tienen el derecho a su uso equitativo y su disfrute pleno. El gobierno está obligado a garantizar el derecho a la ciudad. 3. La vida, la humanidad, las comunidades que la integran, la cultura, la naturaleza, incluidos los animales de compañía y trabajo, son de interés estratégico y serán protegidos a favor de las presentes y futuras generaciones. Las instituciones públicas de la ciudad asegurarán a todas las personas un lugar digno donde vivir en paz y con seguridad, bienestar y armonía con el medio ambiente. 4. Las leyes garantizarán la progresividad de los derechos, la conformación de un estado de bienestar social y buen vivir, la igualdad y la equidad, el combate a la pobreza, la redistribución de la riqueza, la universalización de la seguridad social, la atención preferente a niños, niñas y adultos mayores, la perspectiva de equidad de género, la promoción de la educación y la cultura, la convivencia fraterna y solidaria, la preservación del tejido social, el respeto a la diversidad cultural, étnica y sexual, el desarrollo de los pueblos originarios y residentes y la utilización racional de todos los recursos naturales con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida de la población, así como defender y restaurar el equilibrio medioambiental. 5. Las leyes de la Ciudad de México protegerán todos los derechos humanos de sus habitantes y los ampliarán permanentemente, en especial los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, con el fin de garantizar el derecho al agua, al aire limpio, al transporte público de calidad, al trabajo digno y al salario remunerador, a la educación pública gratuita y laica en todos los niveles, a la salud de calidad y gratuita, al deporte, a la alimentación, a la vivienda, a la movilidad, a la recreación, al tiempo libre, al disfrute de los avances tecnológicos, a la conectividad, al espectro radioeléctrico, a la muerte digna, a la renta básica, al disfrute de la naturaleza, a la identidad, a una vida libre de violencia, a la construcción social del hábitat, al espacio público, a la participación cívica y política, así como a la protesta. También se protegerán los derechos de los consumidores, de los peatones, de los ciclistas, de las personas con discapacidad, de los pueblos originarios e indígenas, residentes y de la comunidad LGBT, lésbico, gay, bisexual, transexual. Se garantizarán los derechos de las audiencias
de medios electrónicos, los derechos de las audiencias de medios electrónicos, los derechos de los usuarios de la red y los derechos digitales. Toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, sexo, color de la piel, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, embarazo, religión, ideología, preferencia u orientación sexual, estado civil o cualquier otra causa, será sancionada por las leyes. Los habitantes de la ciudad tienen plena libertad de religión, creencia y pensamiento. Podrán profesar la religión que quieran o no profesar ninguna. El gobierno respetará todos los credos y no adoptará ninguno como oficial. Se declara a la Ciudad de México como ciudad refugio que otorga protección plena para los derechos humanos de los migrantes y sus familias. Para los migrantes y sus familias y para toda víctima de acoso político o de censura proveniente de otras entidades federativas y de cualquier otro país del mundo. La Ciudad de México tiene una composición plurétnica, pluricultural y plurilingüística, sustentada originalmente en los pueblos indígenas y en aquellos que descienden de las poblaciones que habitaban en el territorio actual de la Ciudad de México antes de la conquista, que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas, y se autoidentifican como pueblos y barrios originarios, así como en las personas con diferentes nacionalidades, orígenes, lenguas y culturas que han decidido residir en ella. Sus integrantes son sujetos de los derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas reconocidos en los instrumentos jurídicos internacionales y nacionales en la materia. Los pueblos y barrios originarios, así como las comunidades indígenas residentes, serán considerados como entidades y sujetos de derecho público, teniendo el derecho de elegir a sus autoridades de acuerdo con sus sistemas normativos, procedimientos y prácticas para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno. Se reconoce que la autonomía es el medio para asegurar que los pueblos originarios puedan ejercer sus derechos políticos, sociales, económicos, culturales, territoriales y medioambientales. Las autoridades de la Ciudad de México reconocerán y garantizarán el derecho a la consulta previa, libre e informada que tienen los pueblos y barrios originarios y las comunidades indígenas residentes cuando se prevean medidas constitucionales, legislativas o administrativas que puedan afectarles. Cualquier forma de discriminación hacia la cultura, instituciones y costumbres de los pueblos y barrios originarios será sancionada por la ley. En la Ciudad de México se garantizará la representación electoral de pueblos y barrios originarios y de las comunidades indígenas residentes en el Poder Legislativo local y en los consejos de las alcaldías. En la Ciudad de México se consideran como lenguas oficiales
el español y las lenguas de los pueblos originarios y comunidades indígenas residentes. La organización democrática desde abajo. 7. La democracia en la Ciudad de México será participativa, directa, deliberativa, comunitaria y electoral representativa. La democracia en la ciudad implica el reconocimiento a la diversidad, la diferencia, la disidencia, la oposición, la pluralidad ideológica y política, así como la convivencia civilizada, la tolerancia, el diálogo respetuoso, la crítica, la construcción de consensos abajo con la sociedad y la solución pacífica y creativa de todo tipo de conflictos. El poder en la ciudad se construye de abajo hacia arriba y las autoridades gobernarán obedeciendo. En las elecciones cuyo resultado muestre entre los dos primeros lugares una diferencia de un punto porcentual o menos en las actas de escrutinio, será obligatoria la apertura de la totalidad de paquetes electorales para que proceda el recuento voto por voto y casilla por casilla. La organización de los poderes públicos, órganos constitucionales autónomos y cualquier instancia de autoridad se regirán por los principios de transparencia, democracia interna, profesionalidad y horizontalidad. Los titulares de los órganos constitucionales autónomos no serán repartidos por cuotas de partidos. Todos serán electos por la ciudadanía. 8. La participación ciudadana será el cuarto nivel de gobierno y se manifestará mediante mecanismos, entre otros, consulta ciudadana, deliberación, diagnósticos participativos, supervisión y control de programas, presupuesto participativo, gestión de proyectos colectivos, planeación y evaluación social, revocación del mandato, referéndum, plebiscito, iniciativa ciudadana, Contraloría Social, Auditoría Ciudadana, Juicio Político Ciudadano, Acción Ciudadana de Inconstitucionalidad, Protesta, Cabildos Abiertos, Medios de Comunicación Social Alternativos, Autogestión y Cogestión Comunitaria, Organizaciones civiles y no gubernamentales, así como en las asambleas ciudadanas y comunitarias de las colonias, barrios, pueblos y unidades habitacionales. 9. Esta Constitución, las reformas constitucionales y las principales leyes, reformas legislativas y reglamentos se someterán a referéndum ciudadano vinculante. El poder legislativo local, el poder legislativo de la Ciudad de México, se integrará por 60
diputadas y diputados, con plena igualdad de género. La mitad de los integrantes de la legislatura serán de mayoría relativa y el resto de representación proporcional. Estos últimos serán los candidatos más votados de cada partido que no hayan ganado la elección de sus distritos, es decir, que no habrá lista cupular por partido, serán los más votados. Ya no tendremos que hacer sorteos, los ciudadanos votarán directamente. Los órganos de gobierno del Poder Legislativo local sesionarán y deliberarán en público. El incumplimiento a este deber traerá como consecuencia la no validez de las decisiones, responsabilidades y sanciones a los legisladores que adopten decisiones en la opacidad. 10. Se instituirá la figura de revocación de mandato que podrá aplicarse al jefe de gobierno, alcaldes, diputados, a todos los cargos de elección popular. 11. Se garantizará el derecho de reunión, manifestación y protesta pacífica. En la Ciudad de México no podrá haber suspensión de derechos y garantías. 13. Se reconoce el derecho de resistencia pacífica a la opresión. 14. Se reconoce el derecho a la desobediencia civil pacífica. De la sociedad frente a un régimen violatorio de la ley, de los derechos humanos y las libertades democráticas. 15. Los habitantes de la ciudad tenemos derecho a los medios electrónicos e informáticos públicos de comunicación. Las instituciones públicas garantizarán el derecho a la información. Los medios públicos de la ciudad serán administrados por los ciudadanos a través de un consejo. 16. Se garantizarán los derechos de las audiencias en medios electrónicos, así como los derechos de los usuarios de la red, tales como el derecho a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 17. Todos los habitantes de la ciudad tendrán derecho al acceso gratuito a Internet. 18. Los ciudadanos de la capital tendrán derecho a la neutralidad de la red, lo que significa libertad y pluralidad irrestrictas. Todas las personas tendrán derecho a usarla. No habrá criterios económicos, políticos o ideológicos para conceder preeminencia en el uso de esta. Y 19. En la Ciudad de México, las personas podrán votar
en todas las elecciones locales desde los 16 años y ser votadas desde los 18 años. Poder ciudadano anticorrupción. 20. Se crea el cuarto poder ciudadano anticorrupción, que se expresará mediante un consejo de honestidad, austeridad, participación ciudadana y control social. Será autónomo, contará con 5 titulares electos por los ciudadanos y promoverá la intervención de la sociedad civil para garantizar auditorías ciudadanas, investigaciones sobre actos de corrupción y actuación en todo procedimiento y proceso que tenga que ver con actos u omisiones de corrupción pública, privada o social. 21. Se creará la Fiscalía Anticorrupción. 22. Los actos y omisiones relacionados con los delitos de corrupción de los funcionarios, de los poderes, de los órganos autónomos e instancias de autoridad de la ciudad son imprescriptibles. Traerán como consecuencia, entre otras sanciones, la destitución del cargo y la extinción del dominio de los bienes mal habidos. 23. Se garantizará la protección plena a quienes denuncien actos de corrupción en el servicio público, el sector social y las empresas privadas. 24. Todos los mandos medios y superiores del servicio público en los 3 poderes y en los órganos autónomos e instancias de autoridad de la ciudad tendrán la obligación de presentar y publicar anualmente su declaración patrimonial, fiscal y de intereses. Gracias, maestro. Hemos pedido al maestro Batis que él fuese quien iniciase este proceso de dar a conocer las 100 razones por las que hay que votar por Morena, porque en Morena somos un partido que escucha a la gente y hay más razones para llevar al triunfo a quienes son nuestros constituyentes. En ese sentido, le vamos a pedir ahora a Irma Sandoval que ella nos lea los siguientes 20 acciones para votar por Morena. Muchísimas gracias, compañeros. Un honor y un gusto estar aquí con ustedes. Vamos a seguir dando lectura a este proyecto alternativo de constitución que nos va a volver a convertir en la ciudad más transparente del mundo. Número 25, quienes tengan contratos u obras con la administración del gobierno de la ciudad no podrán financiar precampañas ni campañas electorales. Quien haya financiado campañas electorales no podrá durante 6 años obtener contratos, concesiones de cualquier nivel de gobierno de la ciudad. Serán sujetos obligados de la Ley de Transparencia todas las personas y corporaciones que reciban recursos públicos de las instituciones o tengan contratos, concesiones, subvenciones, permisos y autorizaciones. 27. No podrán postularse a cargos de elección popular familiares hasta el 4º grado por consanguinidad y el 2º por afinidad del titular saliente.
28. La publicidad gubernamental en radio y televisión se realizará en tiempos del Estado. La publicidad impresa y en línea se distribuirá bajo criterios técnicos de pluralismo, de audiencia y de equidad. Todos los contratos de publicidad del gobierno serán públicos. Los órganos de gobierno no podrán celebrar contratos con medios que promuevan la discriminación y la estigmatización de los grupos sociales, particularmente indígenas, mujeres, jóvenes, personas de la comunidad LGBT, con discapacidad o en situaciones de pobreza. No a la discriminación. 29. Se prohíben los fideicomisos en materia de seguridad pública, seguridad social, pensiones, salud, ciencia y tecnología. Todos los fideicomisos, sin excepción, se sujetarán a las leyes en materia de transparencia, adquisiciones, obras y responsabilidades. Sus excedentes o rendimientos anuales tienen que ser enterados a la tesorería de la ciudad e informados a los ciudadanos y al Congreso local, y se regirán por las mismas disposiciones que norman a las demás instituciones públicas en cuanto a licitaciones, rendición de cuentas y transparencia. 30. En la Ciudad de México quedan abolidas todas las asociaciones público-privadas. En la función pública habrá una separación total entre intereses públicos y privados. Se regularán las incompatibilidades, inexigibilidades y los conflictos de interés. 32. Los presidentes de los tribunales no podrán ser reelectos. 33. En la Ciudad de México no habrá cargos públicos vitalicios. 34. Los cambios de uso de suelo y los megaproyectos urbanos serán sometidos a consulta obligatoria y vinculante. 35. Igualdad social. Se incorporarán a la Constitución los derechos sociales universales para acceder a pensión de adultos mayores, beca de discapacidad, beca de madres solteras, beca a estudiantes de bachillerato, uniformes escolares, útiles escolares, microcréditos, el apoyo a unidades habitacionales de interés social, el seguro de desempleo, los comedores comunitarios y públicos, el mejoramiento barrial, el seguro contra la violencia familiar, el apoyo a pueblos originarios y todos los demás programas sociales se incorporarán a nuestra Constitución. 36. El acceso al agua es un derecho humano, no susceptible de privatización. El gobierno de la ciudad, a través del servicio público, garantizará el suministro a todos sus habitantes. 37. La pensión de adultos mayores será a partir de los 65 años y no podrá ser inferior a medio salario mínimo. 38. Garantizaremos en la Constitución el derecho a la alimentación. El gobierno impulsará políticas y programas que comprendan instalación de comedores comunitarios, entrega de desayunos escolares, huertos urbanos, pensiones alimentarias y otras. La central de abastos de la ciudad será reorganizada como un organismo público, social, al servicio de la economía de la ciudad. 39. Se promoverá la cultura y el arte local, el conocimiento tradicional, y se destinarán recursos suficientes a ciencia y tecnología. 40. Se garantizarán los mecanismos para lograr la plena igualdad salarial entre géneros. 41. En la Ciudad de México, todas las familias tienen el derecho al bienestar social de sus integrantes. Las instituciones públicas combatirán toda forma de discriminación hacia ellas y de violencia en su interior. Se promoverá asimismo la equidad, el respeto a la diversidad y se velará por la supremacía del interés superior de la niñez. 42.
Los derechos de atención a los recién nacidos serán para ambos miembros de la pareja, independientemente de su género. 43. Las instituciones de la ciudad garantizarán el ejercicio de los derechos y la salud sexual y reproductiva, particularmente de mujeres y jóvenes, así como el derecho de las personas a decidir sobre su cuerpo. Se suprimirá toda forma de criminalización contra las mujeres. 44. En la Ciudad de México el matrimonio será igualitario. Se respetará el derecho a la identidad sexual y de género. Se reconocerán los derechos solidarios de las parejas del mismo sexo y la seguridad social de las mismas. 45. El derecho a la libertad de creación cultural y artística será respetado por el gobierno, el cual se abstendrá de imponer líneas oficiales o censura. El gobierno está obligado a dar apoyo financiero y material a la producción, distribución y exhibición del cine mexicano. Muchas gracias. Gracias. Nos queda claro de que esta es una ciudad de derechos, de libertades y de garantías, y no un nicho de negocios como lo pretenden hacer. Queremos darles la cordial bienvenida, entre otras personalidades, al senador Mario Delgado, a la diputada Xóchitl Hernández, a la diputada Ernestina Godoy, a la diputada María Chávez, a legisladores a quienes pido un aplauso para ellos. Asimismo está el activista defensor de la comunidad LGBTI, Jaime López Vela, está doña María Estela Ríos, así como doña Guadalupe Soto y Jaime Reyó. Bienvenidos todos ellos. Y a continuación, en esta que es una ciudad refugio, en esta que es una ciudad multicultural, en esta que es una ciudad multilingüística, vamos a pedirle a nuestro candidato Mardonio Carballo haga la lectura de los siguientes 20 puntos. Hola, bueno, antes de comenzar con los siguientes números, yo quisiera decir que es un honor y el honor es transversal. ¿Qué quiero decir con esto? Que para Morena es un honor tener a un grupo, a un pool de externos importantísimos, gente que ha trabajado por el México que queremos habitar. Me parece importantísimo darles un aplauso a todos los candidatos externos, a lo cual Morena pudo allegarse. Me parece que tendríamos que hablar del honor que corresponde para nosotros también servir a una sociedad. Salvemos a la ciudad que construimos y construyamos la ciudad que queremos habitar. Me parece importantísimo asegurar que la Ciudad de México siga siendo una ciudad progresista y de avanzada. Y eso solo lo podemos construir entre pares. Prosigo. 46. Los creadores culturales y artísticos independientes, los trabajadores por cuenta propia, los artesanos, taxistas y pequeños comerciantes tendrán acceso a la seguridad social proporcionada por el gobierno de la ciudad. 47. Se fomentará el empleo digno y bien remunerado para personas con discapacidad. 48. Se instaura el amparo social, recurso constitucional local para exigir y garantizar el cumplimiento de los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales, el cual puede ser individual o colectivo y procede tanto por acciones como por omisiones. Para su interposición bastará un interés simple. Se facilitará el máximo acceso a este medio de protección de derechos. 49. Toda la educación impartida por instituciones de la ciudad, desde preescolar hasta nivel superior, será gratuita.
El presupuesto de las instituciones de educación media superior y superior de la ciudad crecerá progresivamente hasta alcanzar la universalidad de la cobertura y la meta de 0 rechazados. Todas las instalaciones y planteles de educación básica, preescolar, primaria y secundaria recibirán mantenimiento del gobierno de la ciudad. 51. Todos los habitantes de la ciudad recibirán de forma gratuita tanto atención médica de calidad como medicamentos. 52. El espacio público no podrá ser privatizado. Se cuidará, protegerá y fomentará como el territorio común y de todos por excelencia. 53. El gobierno de la ciudad promoverá la utilización del espacio público para la realización de conciertos, espectáculos y actividades educativas, culturales, masivas y gratuitas. Plazas y parques públicos podrán ser utilizados libremente por la ciudadanía para organizar eventos cívicos, políticos, artísticos y culturales. 54. Todas las personas tendrán el derecho a gozar de una vivienda adecuada, un ambiente natural sano, espacios y servicios públicos suficientes y de calidad. No se autorizarán viviendas familiares menores de 70 metros cuadrados. 55. Se priorizará el interés público sobre los intereses particulares. Las autoridades defenderán los bienes públicos y comunes y redistribuirán con equidad y progresividad las cargas y los beneficios generados por los procesos de urbanización. 56. La utilización del suelo es de interés público y debe cumplir una función social. La expropiación podrá decretarse por razones de utilidad pública y previa indemnización. Se prohibirá la obtención de beneficios derivados de prácticas especulativas, en particular el cambio de uso de suelo de rural a urbano y de público a privado. Las autoridades garantizarán el uso socialmente equitativo y ambientalmente equilibrado del espacio y suelo urbano. Se establecerá protección al medio ambiente alrededor de la ciudad, en especial en las regiones lacustres, montañosas y boscosas que la circundan. 57. El impulso a la producción agropecuaria y forestal se considerará estratégico, pues es un instrumento que fortalece la seguridad alimentaria, la economía interna, la sustentabilidad ecológica y la supervivencia de la ciudad. 58. Se garantizará la vida digna y la convivencia en comunidad, los valores, autonomía y decisiones comunitarias sin exceder los límites de los ecosistemas. 59. Se garantizará la vivienda social digna y bien ubicada, así como el acceso al suelo para la producción social del hábitat y la vivienda. No se otorgarán permisos para cambiar el uso del suelo de la tierra agrícola, de la reserva ecológica, de conservación y de recarga acuífera, bosques urbanos o áreas verdes estratégicas. Las políticas públicas de desarrollo urbano impedirán que se presente el fenómeno de la gentrificación. El gobierno de la ciudad preservará la identidad arquitectónica y garantizará la protección y preservación, enriquecimiento, conservación y restauración del patrimonio cultural tangible e intangible, arqueológico, artístico, documental, así como el derecho a la memoria histórica. Desarrollo económico 62. Se reconoce el derecho de las personas de la propiedad individual, familiar, colectiva, comunitaria y social. 63. Para promover el desarrollo económico podrán crearse organismos públicos descentralizados. Los particulares y el sector social tienen derecho a crear empresas privadas, sociales y comunitarias.
64. Se garantiza el derecho de todas las personas a realizar actividades económicas y a invertir en la economía de la ciudad, respetando las leyes y políticas de cuidado ambiental, de equidad social y equilibrio urbano. 65. Por ley, las instituciones públicas protegerán y alentarán el surgimiento y crecimiento de micros, pequeñas y medianas empresas, así como de los negocios familiares. 66. El gobierno promoverá asociaciones comunitarias, cooperativas, proyectos productivos colectivos y todas las formas de organización de la economía social y solidaria. Muchas gracias. ¿Alguien más continúa? Gracias, Antonio. Hemos escuchado con muchísimo interés propuestas que tienen que ver con el desarrollo de una ciudad pensada por la gente y para la gente y construida con la gente. A continuación, escucharemos a Fiorella Fabbri los siguientes 20 razones para votar por Morena. Muchas gracias. Para mí, de verdad, es un orgullo como joven estar integrada en esta propuesta de Morena para nuestra ciudad, y reconozco que Morena integre a muchos de los jóvenes que habitamos en esta Ciudad de México. Continuamos. El gobierno de la ciudad estará obligado a fomentar, mantener y impulsará y fomentará el comercio popular, tradicional, local y artesanal. Contratación de trabajadores en las instituciones públicas de la ciudad y en el ámbito privado, cuando la intención sea violar o restringir los derechos laborales. Las instituciones públicas de la ciudad respetarán plenamente los derechos laborales, la independencia y la democracia sindical. 70. Se reconocerá el aporte social y económico de trabajo en el hogar, así como el cuidado de otras personas. Transporte público e infraestructura urbana. En la Ciudad de México, el transporte público será suficiente, económico, de calidad y no contaminante. Es un derecho universal y una responsabilidad estratégica del gobierno. Los habitantes de la ciudad tienen derecho a contar con banquetas amplias y en buen estado, ciclovías, andadores peatonales, rampas, escalinatas, plazas públicas, parques, jardines, áreas verdes, áreas de juegos infantiles, espacios deportivos, culturales, recreativos y auditorios al aire libre. Es obligación del gobierno garantizar que todas las banquetas y camellones cuenten con rampas para personas con discapacidad, adultos mayores, niños pequeños y bebés. 73. El gobierno se hará responsable de resarcir los efectos del hundimiento diferencial del suelo y las grietas. Medio ambiente y sustentabilidad. 74. Se declarará a la Ciudad de México territorio libre de productos transgénicos. 75. No se permitirá el uso de energía proveniente de núcleo eléctricas o producida con gas o petróleo resultante de la fractura hidráulica o fracking. Es obligación de todos los habitantes de la ciudad otorgar trato digno a los animales de compañía y de trabajo. Acceso a la justicia social. 77. El orden jurídico tiene como fin la seguridad y el bien colectivo bajo el imperio de la justicia. Para el combate a la delincuencia se dará prioridad a la prevención por encima de la represión. El Consejo de la Judicatura será ciudadano y electo por el pueblo. No será presidido por el presidente del Tribunal Superior de Justicia. 78. La corrupción, la represión, la violación a los derechos humanos y la traición al mandato serán delitos graves de los servidores públicos.
79. Se garantizará el derecho a la presunción de inocencia. 80. Se favorecerán las penas alternativas a la de la prisión. 81. El fin de la pena es la reinserción social, no el castigo. Los planteles penitenciarios serán espacios dignos y se representarán los derechos humanos. 82. La Fiscalía de la Ciudad y la Defensoría Pública tendrán autonomía técnica e independencia para sus funciones. 83. El Tribunal Laboral, que resolverá los conflictos entre autoridades de la ciudad y sus trabajadores, formará parte del Poder Judicial. 84. Se otorgarán los medios necesarios para que la Inspección Laboral cumpla su función y vincule sus competencias con la Procuraduría de la Defensa del Trabajo. 85. Se prohíbe en la Ciudad de México el cobro de interés sobre interés o anatocismo. 86. Se establece la acción ciudadana de inconstitucionalidad para que cualquier persona reclame la inconstitucionalidad de reformas constitucionales, leyes y reglamentos. Para su interposición no se exigirá interés jurídico o legítimo, bastará un interés simple. Gracias, Fiorella. Como se ve, aquí está presente el espíritu de la ayuda de la plebe de hace más de 2503 años, cuando se plantea el combate a la usurocracia o de razones para votar por Morena. Honestidad y administración pública. 87. Quedan prohibidos todo tipo de bonos, prestaciones extraordinarias, sobresueldos, seguros médicos privados y seguros de separación individualizados para los funcionarios de los tres poderes y los órganos autónomos. El sueldo de los altos mandos del servicio público de los poderes y órganos autónomos de la ciudad se reducirá a la mitad de su monto en el año 2016. El salario máximo de la ciudad de 30 salarios mínimos o unidades de medida. 88. Se establecerá la escala móvil de salarios para los trabajadores de base de la Ciudad de México, garantizándose que crezcan anualmente por encima de la inflación. 89. En todos los órganos colegiados de las instituciones públicas de la ciudad habrá representación igualitaria de mujeres y hombres. 90. Las y o cobrados por empresas privadas. No existirán cobros excesivos, confiscatorios o impagables, ni se crearán nuevos impuestos. Gobiernos locales. 91. Las alcaldías serán gobiernos autónomos en sus funciones administrativas y en el ejercicio de su presupuesto. 92. No existirán autoridades intermedias entre el jefe de gobierno y las alcaldías. Estas serán la base de la organización política y administrativa de la ciudad. 93. Habrá un sistema de coordinación entre el jefe de gobierno y las alcaldías a través de un consejo de gobierno conjunto. 94. Habrá una ley de coordinación hacendaria. En ningún caso las alcaldías recibirán menos del 30% del presupuesto neto de la ciudad. 95. La fórmula de la Ley de Coordinación Hacendaria tomará en cuenta para la asignación de recursos la población, la pobreza, el equipamiento urbano, el territorio, los recursos y servicios ambientales,
la distribución de la riqueza, entre otros factores. 96. El cargo de concejal de las alcaldías será honorífico. Sus titulares no recibirán remuneración ni prestación alguna. 97. La deliberación en los cabildos será pública. No serán válidas las decisiones que no cumplan con este requisito. 98. El puesto de las alcaldías será aprobado por el Consejo, por los como en el resto de las instituciones de la ciudad. Se reducirán las invitaciones restringidas y las adjudicaciones directas al 10%. Toda concesión, permiso o autorización en las alcaldías y en el resto de las instituciones de la ciudad se realizará mediante licitaciones públicas. Con esto terminamos el punto número 100 de las razones para votar por Morena. Vamos todos a construir una ciudad soberana con derechos plenos.